El día de hoy vamos a estar revisando el Salmo 60. Así es que si puedes abrir tu Biblia ahí en el Salmo 60, estaremos meditando en un momento en el que David está en problemas. Y bueno, platiquemos un poquito. Han sido 2 semanas bastante intensas, estas 2 últimas semanas, muy fuertes. El 7 de septiembre está este temblor que sucede a las medianoche y que a todos nos espanta por lo fuerte que fue, lo largo que fue, pero gracias a Dios aquí en la Ciudad de México no pasó nada, pero en Juchitán y la zona del Istmo hubo muchos derrumbes y mucho desastre en realidad. Y comenzaba la semana y el miércoles nos dimos a la tarea, Isaac y yo, de ir hacia allá y estar ahí, y un pastor nos llevó y nos hizo un recorrido por todo Juchitán y por 3 pueblos más, Espinal, Xadani y Iztaltepec. Y al visitarlo nos sorprendió la magnitud del problema, la magnitud de lo que había pasado. Cuadra tras cuadra que pasábamos veíamos casas derribadas y las que estaban en pie estaban en riesgo de caerse. Era así. Y recuerdo que Isaac pasábamos y de repente le decía al pastor, ya pasamos por aquí. Dice, no, pero se veía igual porque había mucha destrucción, mucha gente muy asustada, durmiendo en la calle, cerrando las calles con barricadas para cuidar a sus familias, con machetes y fogatas, y veíamos el clima de tensión que había. Y Dios puso en nuestro corazón apoyar allá y venir, regresar, comenzar a juntar víveres para entonces hacer despensas, llevarlas. No solamente eso, también ir en otro viaje a animar a los pastores y en otro viaje más ir y predicar el Evangelio. Entonces estamos y seguimos con ese plan. El día de ayer estuvimos haciendo despensas, hicimos más de 500 despensas y fue increíble. O sea, estaban todos algunos servidores ahí trabajando, haciendo despensas, y veíamos cómo se iba llenando una bodeguita que está allá abajo, y veíamos cómo crecía eso y decíamos, wow, qué increíble, Dios, tú eres bueno. O sea, es increíble, va a ser una ayuda para la gente allá, ¿no? Y seguimos con ese plan, a pesar de que, bueno, hace unos cuantos días, el 19 de septiembre, entonces tembló acá y hubo un terremoto acá. Y nosotros estábamos aquí en la oficina, los alumnos de la escuela estaban también aquí en su lugar, y hicimos el simulacro. El simulacro no lo hicimos a las 11, como estaba planeado a la hora que se tenía que hacer, sino que lo aplazamos nosotros para la 1 de la tarde. Por alguna razón lo hicimos a la 1 de la tarde. Y a la 1 hicimos el simulacro, justo a la 1 salimos todos, y entre un niño estaba asustado con el simulacro, porque soltamos una alarma allá abajo con una megáfono, se espantó, pero fue el único. Todos los demás estaban risa y risa y caminando y por el patio, y los maestros, bueno, tratando de decirles, bueno, esto hay que hacerlo en silencio. Y el jefe de brigada, el pastor Alex, nos dio el tiempo en el que salimos y cómo debíamos de hacerlo un poco más rápido, pero qué bueno que estaban todos, y tal minuto ya no había absolutamente nadie dentro del edificio y demás. Y regresamos a nuestros lugares, y cuando nos sentamos prácticamente todos a retornar a nuestras labores, entonces comenzó a temblar. Y fue otra historia. Ya no hubo risas, ya no hubo sonrisas, ya no hubo aplauso al final después de haber hecho la evacuación, sino había bastante temor y miedo. Y fue muy tenso, la verdad. Y conforme pasaban los minutos veíamos las redes de teléfono caídas, no había forma de comunicarnos, salían unos cuantos mensajes, entraban unos cuantos mensajes, y conforme iba pasando los minutos nos íbamos enterando de lo que había pasado. Y creo que todos nosotros sentimos así un dolor en el corazón cuando escuchamos que una escuela se cayó, y luego íbamos enterándonos, bueno, en la Roma se cayó tal edificio, en este tal edificio, y así íbamos poco a poco enterándonos, y ha sido muy intenso, muy tenso, muy fuerte. La verdad es que se volcó la ayuda en todos los lugares alrededor de alimentos y ayuda de personas tratando de sacar de los escombros a aquellos que quedaron en esos edificios que cayeron. Y fue muy intenso. Al siguiente día nosotros nos vimos acá, hicimos algunas tortas y llevamos para ayudar, y
y algunos también de Semilla fueron como brigadas para comenzar a ayudar en las brigadas. Y bueno, seguimos con el plan de Juchitán porque vemos que de la misma ciudad se está nutriendo para llevar esa ayuda y que sabemos que no va a ser suficiente nunca la ayuda, pero queremos seguir enfocados en lo que Dios ha llamado a hacer allá en Juchitán. En Juchitán, en realidad, la gente estaba durmiendo en la calle simplemente porque no tiene a dónde ir, no tiene otro lugar. O sea, la casa de su hermano se cayó también, la casa de sus papás se cayó también, y es realmente agobiante el esfuerzo que se requiere allá, y vamos a ir allá. Entonces este miércoles estamos yendo y el día de hoy seguimos recibiendo víveres hasta las 4 de la tarde. La verdad es que, gracias a Dios, Dios es bueno. La verdad, Dios es bueno. No sé si tú trajiste o no trajiste víveres, no importa si trajiste o no trajiste, qué bueno que estás acá. Pero lo que empacamos, realmente lo que ahorita hay de lo que hemos recibido durante la mañana y el día de ayer, hay más de lo que empacamos la primera vez. Entonces, estamos sorprendidos de eso. Y queremos llevar esa ayuda y queremos ir allá. Entonces, bueno, el día de hoy tendremos un mensaje especial, como te dije, en el Salmo 60, porque creo que el Salmo 60, David está en un momento en el que se siente abandonado, ¿no? Y abre su corazón delante de Dios, pero sus peticiones creo que son las correctas. Y muchos de nosotros quizás nos hemos sentido ahí desesperados, un poco angustiados, y nos cuestionamos y nos sentimos abandonados. Pero la pregunta será si estamos pidiendo lo que David estaba pidiendo. Para el final, en este salmo, veremos de quién proviene la salvación, de quién proviene la ayuda que sí permanece y permanece para siempre. Entonces estaremos viendo este Salmo 60. Quisiera leerlo, después de leerlo orar y ir y adentrarnos en lo que Dios quiere decirnos. Salmo 60 comienza así en la introducción. Al músico principal, sobre lirios, testimonio, Mictán de David, para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Verso 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Vuelve a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. ¿Has hecho ver a tu pueblo cosas duras? ¿Nos hiciste beber vino de aturdimiento? ¿Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad? Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este salmo que podemos meditar el día de hoy. Haz tu obra por medio de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aquellos que te conocemos, Señor, fortalece nuestra fe. Que podamos, a través de crecer en tu conocimiento, ser fortalecidos, establecidos, firmes, Señor, en ti. Señor, y aquellos que no te conocen, Señor, por medio de tu palabra puedan el día de hoy saber quién eres, Señor. Señor, lo que tú haces, lo que tú has hecho, Señor. Y Señor, que tú cautives nuestro corazón, el de todos, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. La introducción es un poquito larga de este salmo, cosa que la introducción generalmente no la saltamos. Pensamos que comienza en el verso 1, pero en realidad hay una pequeña introducción. Y es un poco larga porque nos muestra en qué momento de la historia está este salmo. Nos dice quién lo escribió David, y nos dice que es para enseñar. Dios tiene una enseñanza para nosotros a través de este pasaje. Y nos ubica en el tiempo en el que sucede, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba. Y estos dos eran parte de Siria.
Pero había otra guerra en el sur, porque dice, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Esto nos ubica en el segundo libro de Samuel, capítulo 8. Es ahí donde se encuentran esta historia y es muy interesante porque David en el capítulo 7 está en su casa en Jerusalén, ya llevó el arca a Jerusalén, pero el arca está en una tienda, la que él proveyó para que ahí estuviera el arca. Y él vivía en una casa hecha, bien hecha y con mucho lujo. Y al ver él donde habitaba el tabernáculo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, entonces él dice, yo quiero hacerle una casa a Dios. Y entonces habla con el profeta Natán y Natán le dice, pues voy y consulta a Dios Natán y regresa con esta respuesta, no, tú no vas a hacerle una casa a Dios. Es más, Él te va a hacer una casa a ti. Y con esto Él estaba diciendo, yo voy a hacer una descendencia de ti. Y le promete que el reino, su reino, iba a permanecer para siempre. Y ahí comienza este pacto que Dios hace con David. Es por eso que conocemos a Jesús como el hijo de David. Él es el descendiente de David, aquel que es el rey de reyes y señor de señores. Pero David no puede hacerlo y Dios le dice, bueno, un hijo tuyo lo hará. Y está en ese momento, en el capítulo 8 se narran cómo David extiende su dominio paso a paso como rey de Israel, unifica todo el reino y está extendiéndose. Y Dios le da victoria tras victoria. Lo repite en varias ocasiones ahí en el capítulo 8. En el verso 6 dice, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. En el verso 14 dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Pero está enfrentando estos ejércitos en el norte y se levanta Edom desde el sur, el cual comienza a avanzar por el valle de Sal. Y tiene que dividirse. Entonces Joab va hacia el sur junto con su hermano Abisaí y enfrentan esta guerra. Y ese es el momento en que David se siente abandonado. Y me imagino, victoria tras victoria y de repente una amenaza más, ¿no? Y entonces se siente abandonado. Esto es como una frase que nosotros utilizamos en nuestro tiempo, la frase de le llovió sobre mojado, ¿no? Ya está ocupado en 2 guerras, pero comienza otra guerra y esta amenaza lo hace sentir de esta manera. Los primeros versículos, como viste, parecía como una queja de David contra Dios, ¿no? Pero en medio de la queja, David está enfocado y sabe de quién va a provenir, de quién va a venir la ayuda. Pero es a Dios al que le dice, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Y es en este tipo de situaciones que de repente nos sentimos de esa manera. ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Con lo que ha sucedido en los últimos días, escuché mi suegra platicando con un pariente, le dijo, pero gracias a Dios que nos cuidó y nos protegió. Y su respuesta fue, ¿y qué? ¿No protegió y guardó a los que se murieron? Generalmente ese es el sentir que sucede dentro de nuestro corazón cuando hay una tragedia que no podemos explicar y que de repente es fácil para nosotros echarle la culpa a Dios. Dios, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Pero puedes ver a David sintiéndose así. Tú me has desechado, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Pero la última frase es lo que me muestra en quién está la confianza de David, porque le dice, vuélvete a nosotros, vuélvete a nosotros. Incluso en el versículo 2 lo dice también, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Entonces David en este sentir se siente así, abandonado, y describe un temblor en la tierra. Y algunos consideran que no necesariamente es que haya habido un temblor en la tierra en ese momento, sino que está describiendo lo que siente. Siente que su mundo se está desmoronando. Y él se expresa de esta manera. Déjame leerte estos 2 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así,
Nos has rechazado, oh Dios, y quebraste nuestras defensas. Te enojaste con nosotros. Ahora, restáuranos al gozo de tu favor. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Sella las grietas porque la tierra tiembla. Es muy interesante. David no está levantando el puño nada más y diciendo, ¿cómo te atreves, Dios? Sino está diciendo, te necesitamos a ti. Necesitamos que tú nos restaures. Que nos restaures al gozo de tu favor, ¿no? Entonces hemos estado estudiando la historia de Israel durante ya algunos meses. Y vimos cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y entre los que iban cautivos iba un hombre llamado Daniel. Y Daniel vive en Babilonia, se mantiene fiel al Señor y es en medio de ese momento en el que Daniel se da cuenta que es momento de regresar. Los años se están cumpliendo para regresar. Y Daniel no levanta el puño contra Dios. No le dice a Dios, ¿cómo te atreviste a sacar a todo tu pueblo? ¿Cómo te atreviste a que tomaran Jerusalén? No, él no dice eso. Él dice, hemos pecado, nos rebelamos contra ti. Y le pide esto, vuelve tu rostro a este santuario asolado. Y eso es lo que hemos estado hablando constantemente. Dios permitió que su pueblo fuera disciplinado por otra nación porque lo ama, pero es Dios el que lo va a regresar a ese lugar. Y David tiene ese mismo sentir. Eres tú el que ha hecho temblar la tierra y ha sacudido todo esto, pero eres tú el que nos puede sanar. Ahora, es difícil de repente entender esto. ¿Cómo Dios puede permitir una tragedia? Y a veces nuestra pregunta no es tanto eso, sino la pregunta es ¿por qué sucedió lo que sucedió? Y hay una respuesta bastante simple para saber por qué sucedió lo que sucedió aquí donde vivimos. Y es porque vivimos en una región sísmica. Y es básicamente eso. Si no viviéramos en una región sísmica no hubiera sucedido esto. Pero Dios lo permitió. ¿Y para qué lo permitió? O sea, ¿por qué si David va de victoria en victoria, de repente permite que se sienta amenazado de esa manera? Ahora, las amenazas para David no son cosa nueva. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aquel que conoce la historia de David sabe que fue perseguido desde los 16 años. Fue atacado por su mismo rey, el rey Saúl, constantemente. Vivió en cuevas, vivió en el desierto, de aquí para allá, durante 15 años, hasta que llegó este momento. David sabe quién es Dios y sabe que si Dios permite esa persecución, él puede ir con el mismo Dios y decirle, sáname, Señor. Señor, vuelve tu rostro a nosotros. Charles Spurgeon escribió acerca de estos dos versículos las siguientes frases. Y creo que engloba esto que estamos tratando de decir. Él dice, había mayor necesidad de que Dios se volviera a su pueblo, a que las tropas de Judá fueran valientes, o que Joab y sus comandantes fueran sabios. Dios con nosotros, dice él, es mejor que batallones poderosos. Dios disgustado es más terrible que todos los edomitas que pudieran marchar por el valle de la sal. Si el Señor se vuelve a nosotros, ¿por qué preocuparnos por los arameos o por la muerte o por el infierno? Pero si Dios retira su presencia de nosotros, temblamos con la caída de una hoja. Qué interesante. Spurgeon lo dice más bonito, sin tantas vueltas. Es Dios al que necesitamos. No es que necesitemos más valor, no es que necesitemos más manos, no es que necesitemos más comida. Necesitamos que Dios vuelva su rostro a nosotros, que Dios vuelva su favor hacia nosotros. Cuando está hablando de Dios voltearse a nosotros, sin duda está hablando de perdónanos, Señor, y límpianos y sánanos. Voltea a tu favor a nosotros, llénanos de tu gracia y de tu amor una vez más. Y eso es lo que David está pidiendo. ¿Checaste lo que dice el verso 3? Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Esto no es otra cosa sino de decir, estoy confundido, Señor.
sea, todo lo que está pasando me ha confundido y he visto cosas desastrosas. He visto cosas terribles. Eso es lo que David está diciendo. A tu pueblo lo has hecho ver cosas duras y nos sentimos confundidos. Sabes, en el libro de Oseas dice en el capítulo 6, en el versículo 1, algo que trae más luz al sentimiento de David. Oseas dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nuestro socorro viene de Él. Que Dios no permita que nosotros vengamos con Él y le digamos: ¿por qué te atreves a hacer esto? Y nos alejemos de Él. Y créeme que Él no se ofendería si tú le dices: ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué permitiste lo que está pasando? Pero asegúrate que después de que digas eso, le digas como David: vuélvete a nosotros, Señor. Derrama tu misericordia sobre este pueblo, derrama tu misericordia sobre esta ciudad, derrama tu misericordia sobre cada pueblo que está en sufrimiento el día de hoy. Ahora checa lo que dice el verso 4. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y David es uno de esos, de los que le temen. Y le dice: nos has dado una bandera. Una bandera es algo muy interesante porque es Moisés el que en Éxodo capítulo 17 utiliza el término bandera para ponerle un nombre a Dios. Checa lo que dice Éxodo en el capítulo 17 verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová mi estandarte, mi bandera. En otro salmo, el Salmo 20, verso 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Nuestra bandera eres tú, es lo que le está diciendo. Y qué interesante, en medio de lo que está viviendo David, dice: tú eres mi bandera. Y una bandera es algo que nos une, ¿no? De hecho, en medio de todo esto, estas tragedias, la imagen más común que hemos visto que como mexicanos nos da valor es esa bandera que pusieron en Juchitán en medio de todo este escombros del Palacio Municipal. Y esa es otra bandera que un brigadista tiene en la mano encima de unos escombros. Porque una bandera nos une, una bandera nos dirige. Y aquí está David diciendo: en medio de esta amenaza, tú eres mi bandera. ¿Es Dios tu bandera? ¿Es Dios lo que nos une? ¿Es Dios el que nos guía? Porque ahí está David diciendo: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Me encanta el verso 5, porque él dice, David: salva con tu diestra y óyeme. Simplemente me llama la atención de este versículo, que primero pide salvación y luego que lo escuchen. No debería ser al revés. Óyeme y luego sálvame. Sino él dice: sálvame y luego óyeme. Y creo que así fue. Cuando nos sentimos realmente en peligro, simplemente decimos: Señor, sálvanos, ¿no? Y es porque esta urgencia que David siente de pedirle al Señor: sálvanos. Pero es entonces, en el verso 6 al 8, que entonces Dios habla. Dios dice desde su santuario estas palabras: yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Y es Dios diciendo estas cosas y dices: ¿qué quiere decir esto? Prácticamente Dios está diciendo: yo soy el que hace esto. O sea, yo repartiré Siquem, yo mediré. Cuando alguien mide algo es porque le pertenece. Y luego dice: es mío Galaad, es mío Manasés. Y luego dice: Efraín es esto, Judá es esto, Moab es esto, Edom es esto para mí. Y es como si Dios dijera: yo estoy en control de todo, David. Te sientes amenazado, pero yo estoy en control de todo. Y sabes, en medio de la tragedia, en medio de los tiempos difíciles, necesitamos entender: Dios está en control de todo.
A Dios le pertenece mi vida, a Dios le pertenece tu vida, a Dios le pertenece tu familia, tus hijos, tus padres. Son de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Y te imaginas el aliento que puede ser para David escuchar esto de parte de Dios. En medio de la amenaza de Edom y del peligro, Dios le dice, todo esto es mío. Y yo hice esto, y yo hice esto otro. Y yo puse a este para esto y a este para esto. Dios está en control. Y eso debe de darnos aliento en este momento a nuestras vidas. En medio de la confusión, en medio de sentirnos aturdidos, en medio de sentirnos que caemos, Dios está en control de todo. Y entonces David pregunta, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Ahora, si te das cuenta, es Edom la amenaza, es Edom el peligro, es Edom lo que le está poniendo así a David. Y al decir, ¿quién me llevará hasta Edom? Me está diciendo, ¿quién me hará entrar por ahí victorioso? ¿Quién me hará llegar hasta el mero centro de Edom como aquel que ha vencido, como victorioso? Lo que David está diciendo es, ¿quién me va a dar la victoria en medio de esto? Y luego hace otra pregunta, ¿no eres tú, Dios, que nos habías desechado? ¿No eres tú que no salías con nuestros ejércitos? Eres tú. Eres tú. Aun cuando me he sentido de esta manera, eres tú el que me va a meter hasta este lugar. Y termina haciendo esta petición. Me encanta. Verso 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. 2 veces utiliza la palabra enemigos en estos 2 versículos. El primero pide socorro contra el enemigo. Y el último asegura que es Dios el que aplastará al enemigo. Y pensaba en esto, en medio de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Sin duda no es la alarma sísmica. No, eso no es nuestro enemigo. Aunque nos ponga como locos, loquitos, ¿no? Mi esposa me decía ayer, ya no pongas esos videos, ¿no? Le digo, okay. Y dice, porque cada vez que lo pones suena la alarma en el video y pienso que es la alarma que está aquí afuera. Y yo, ok, ¿no? Incluso ayer estaba con mi hija ahí en su casa y teníamos las ventanas abiertas y pasa un coche con música que para mí era electrónica y dice, no, era reggaetón, papá. Sonaba como la alarma sísmica. Se quería salir corriendo. Bueno, siempre quieres salir corriendo cuando escuchas reggaetón, pero esa es otra historia. No es la alarma sísmica nuestro enemigo. Y estaba pensando, ¿quién es nuestro enemigo entonces? Y creo que es el miedo, el temor, la angustia, la preocupación. Y creo que podemos venir con Dios y decirle, Señor, acude a mi ayuda. En medio del temor, el miedo, la angustia, la preocupación que siento en estos momentos. Señor, líbrame de ese miedo, que mi temor seas tú, no otra cosa. Ayúdame a ocuparme. ¿Cuántos de nosotros pudo el miedo y el temor frenarnos de hacer aquello que Dios quería que hiciéramos durante estos últimos días? Y qué increíble que David dice, Señor, danos socorro contra el enemigo, pero asegura al final, pero tú aplastarás al enemigo. Porque eso es lo que significa hollar. Hollar significa pisotear. Tú vas a pisotear al enemigo. Y creo que Dios quiere extraer de nosotros el miedo, la preocupación, la angustia en lo que estamos viviendo. ¿Cómo? Haciéndonos saber que Él está en control. Haciéndonos saber que Él es el que puede sanar nuestras grietas. Entonces, el día que fuimos allá a Juchitán, nos llevamos Isaac y yo un sleeping bag, porque dijimos, bueno, dormiremos donde nos toque dormir. Y como había escuchado que estaban durmiendo en la calle, entonces dijimos, pues llevémonos el sleeping. Y nos llevamos el sleeping, pero cuando empezamos a ver todas las barricadas, dijimos, no vamos a llegar al aeropuerto a tiempo,
si tenemos que recorrer mucho camino caminando y cruzar todas estas barricadas porque no podías pasar en coche. Y entonces buscamos un hotel. Llegamos al hotel y no encontramos lugar, llegamos a otro y no encontramos. Llegamos a uno y nos dijeron, sí, es más, es un triple, pero te lo cobro doble. Y pues, bueno, hasta oferta, ¿no? Pero Isaac sabiamente dijo, ¿podemos ver la habitación? Y nos dio la llave y dice, sí, está en el último piso. Y mientras íbamos avanzando, veíamos las paredes y veíamos las grietas en todo el edificio. Y aparte nos dijo, bueno, no hay agua porque las tuberías se afectaron con lo que pasó hace unos días. Y pues les vamos a poner un bote allá afuera para que usen esa agua. Y nosotros así de, gracias. Creo que nos vamos. Y total, un amigo, uno de los pastores allá, nos consiguió una habitación en el primer hotel que llegamos, que nos habían dicho era el más seguro y que no había tenido muchas afectaciones. Y dijimos, pues bueno, ahí, y nos dijo, ahí está la habitación. Y vamos, pues vamos. Pero vete ya, no te lo vayan a ganar. Y nos fuimos allá y nos dieron la habitación y la pagamos. Así ya no preguntamos nada. Me dijeron, bueno, aquí está la llave. ¿Y dónde está? En el tercer piso, allá atrás. Y nosotros, ok. Y nos subimos al cuarto y donde se pegaban las camas, la cabecera de las camas, hacía una X así enorme. Y nosotros, ok. Pero esas son grietas externas. ¿Cuántos de nosotros tenemos grietas adentro en el corazón que Dios quiere sanar? Esos verdaderos enemigos que Dios puede pisotear, al cual tenemos que venir con Dios y decirle, danos socorro de esto, líbrame de esto. Ahora, el verso 11 al final y el principio del verso 12 también llaman mucho mi atención. Dice, porque vana es la ayuda de los hombres, en Dios haremos proezas, ¿no? Y me llama la atención esto porque si algo se ha volcado en nuestros días alrededor de lo que hemos estado viviendo es la ayuda de los hombres. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, si algo ha sobrado, ha sido manos y jóvenes que están dispuestos a entrar y empezar a levantar escombros y llevar y traer y motos y esto y anuncios y tweets y mensajes por todos lados de donde hay ayuda y allá van y acuden y corren y los vemos corriendo. Y nosotros estamos haciendo también nuestro esfuerzo. Te decía hace unos momentos, estamos haciendo despensas, hicimos más de 500. Pero una conversación con un amigo en medio de que estábamos haciendo las despensas me dio una cucharada de realidad. Porque nos regalaron estos kilos de nixtamal para hacer tortillas. Y nos regalaron 1,500 kilos. Entonces estamos poniendo 1 kilo en cada una de las despensas y más adelante empezamos a poner 2 kilos en algunas otras. Y entonces estábamos en eso y mi amigo estaba ahí y la vio y dijo, qué padre es esto, o sea, es increíble, ¿no? Es una gran ayuda para las personas, ¿no? Y dice, o sea, una familia yo creo que pues sí podría hacer tortillas pues 3 días. Y me dio una cucharada de realidad. Y me puse a pensar, ¿y cuánto le va a durar este arroz? ¿Y cuánto le durará estos frijoles? ¿Y cuánto le va a durar? Y de repente me dio un baño de realidad diciéndome, bueno, esto le va a durar por 4 o 5 días, 3, 4 días. Y eso es todo. ¿Sabes? Nuestra ayuda es vana, se acaba. Nuestros recursos son limitados, finitos, se acaba. Pero David está diciendo, la ayuda de los hombres es vana. Verso 12 dice, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. En la NTV este versículo se lee así, porque toda la ayuda humana es inútil, con el auxilio de Dios haremos cosas poderosas. Y es que ¿quién es nuestra bandera? ¿Cuál es nuestra bandera? Nuestra bandera es el Señor. Pensaba ayer, nuestra bandera es el Evangelio. O sea, sí, llevamos estos recursos que son limitados, pero dentro de esos recursos queremos llevar un recurso que es ilimitado y es el recurso que Dios le puede dar a esas personas. Porque puedo estar un día ahí y al siguiente día no estar, pero Dios puede estar ahí ese día y continuar ahí por siempre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El Evangelio puede transformar la vida de esa persona y asegurar su eternidad en Cristo. Y creo que esas son las proezas a las cuales Dios nos ha llamado a hacer en Él.
Porque puede ser una proeza alimentar a un pueblo por un tiempo, pero se va a acabar. No puedes hacerlo para siempre. Pero es una proeza en manos de Dios que una persona pueda recibir el pan de vida, el agua de vida, y tener satisfacción para siempre y tener eternidad para siempre. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando llegó el evangelio a tu vida, Dios hizo proezas por medio de ese evangelio en tu vida. Dios nos ha dado una bandera. Este Salmo 60 pretende en nosotros los creyentes traernos consuelo. Qué importante es pedir lo que David estaba pidiendo. Vuélvete a nosotros, Señor. Sana las grietas en nuestra vida. Señor, danos socorro contra el enemigo. Señor, sé que tú vas a terminar pisoteando al enemigo. Y creo que esa debe de ser nuestra actitud como creyentes, sabiendo en medio de este salmo que Dios está en control de todas las cosas. Por otro lado, creo que nos da algo que hacer. Al derrotar a ese enemigo que hay en nuestra vida, podemos salir con la bandera correcta, con la bandera del Evangelio, con la bandera del Evangelio de la paz y el amor, porque nuestra ayuda es vana materialmente, pero espiritualmente es infinita. Lo que Dios puede hacer en medio de esta tragedia, en el corazón de cada persona que escuche el Evangelio y lo reciba, es increíble. En cada despensa estamos poniendo una Biblia, ¿no? Y dos reacciones alrededor de esto. Una persona nos regaló 300 Biblias el viernes. 300 Biblias nos trajo. Y las trajo y las entregó, las donó, ¿no? Y nos dijo una cosa. Es que estas Biblias las tratamos de llevar a muchos lugares aquí en la Ciudad de México. Los llevaron a centros de acopio, a albergues. Y la respuesta que obtuvieron fue: no tenemos tiempo para esto ahorita. Okay. Y otra reacción. El pastor Jaime está yendo a los pueblos alrededor de Cuernavaca, llevando ayuda. Fueron a Jojutla y fueron a otros pueblos. Y están llevando ayuda y están llevando la Biblia. Y ahí de repente una señora la recibió y dijo: creo que no es momento de rechazar esto ahora. Reacciones distintas. Pero es la palabra de Dios lo que puede transformar la vida de las personas. ¿Y qué puedo hacer con esa persona que dice: no tengo tiempo para esto? Yo creo que decirle esto: pero el Señor sí tiene tiempo para ti, ¿no? Y no solamente eso, orar y decir: Señor, vuélvete a nosotros. Derrama tu favor y tu amor y tu misericordia sobre esta ciudad. ¿Oramos? Antes de orar, último domingo del mes, vamos a celebrar la Cena del Señor. Terminando la oración, los servidores van a estar alrededor de ti y te darán los elementos de la Cena del Señor. Tómalos en tus manos. Queremos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Señor, al ver a David en esta amenaza, en sentirse de esta manera, nos identificamos tanto con él, Señor. Y Señor, perdónanos, Señor, si no hemos respondido en oración como lo hizo él. Y el día de hoy y en este momento queremos decirte: vuélvete a nosotros, Señor. Vuelve tu favor, tu gracia, tu amor a nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor. Y vuelve no nada más, Señor, tu favor a nosotros, Señor. Vuelve tu favor a esta ciudad, a cada familia, Señor. Muéstrales tu gracia, tu amor, tu misericordia. Señor, sabemos que lo que necesita esta ciudad y cada pueblo, Señor, en este país, es a ti, Señor. Es a ti. Señor, sana las grietas en nosotros, Señor, y en aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor y que sus grietas son grandes, amplias. Señor, tú puedes sanarles, Señor. Tú puedes llenarles. Señor, danos socorro contra el enemigo. Líbranos, Señor, de preocupación, de miedo, de angustia. Señor, de aquello que nos paraliza, de aquello que nos ha paralizado. Señor, es tú nuestra bandera.
Señor, que cada uno de nosotros al salir de aquí, Señor, tengamos en alto esa bandera que eres tú, Señor. El evangelio de paz y de amor. Señor, y podamos bendecir a otros, Señor. Señor, nuestra ayuda es limitada, Señor. Materialmente, Señor, no hay muchos recursos en nosotros, pero tus recursos son ilimitados. Permítenos, Señor, a través de esto, Señor, hacer grandes proezas en ti, Señor. Y que podamos ver a muchos, Señor, viniendo a ti, a tu conocimiento. Se puedan rendir, Señor, ante aquel que les ha amado y que ha dado su vida por ellos. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Lo demostraste, Señor, al hacer lo que hiciste en este mundo, al hablar lo que hablaste, Señor, al resucitar de entre los muertos. Demostraste que tú eres el Hijo de Dios, que tu sacrificio en la cruz fue completo, que al decir consumado es, era cierto, Señor. Tú pagaste el precio de nuestros pecados, pagaste la deuda que teníamos contra ti, Dios. Has tomado nuestro lugar. Señor, revélate al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Revélate al corazón de cada uno que escuche este mensaje, Señor. Y que puedan tenerte como su Dios. Tu palabra dice que aquel que cree en ti y te recibe, Señor, le das tú la potestad de ser hecho un hijo tuyo, Señor. Señor, qué gran proeza, Señor. Tu obra en la cruz del Calvario, afectando nuestras vidas después de 2000 años, Señor. Qué gran proeza, Señor, hacernos tus hijos, sacarnos de las tinieblas, Señor, y llevarnos a tu luz, pasarnos de muerte a vida, Señor, librarnos del castigo, Señor, y bendecirnos con tu justicia, Señor. Gracias, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.